Mi nombre es Macarena Hellman, soy del Río de la Plata, porque en realidad un poco la historia resume los dos países al margen del Río de la Plata, que son Argentina y Uruguay, y tengo las dos nacionalidades, una por nacimiento, forzado, pero nacimiento al fin, y la otra, bueno, por familia, ¿no? Digo, toda mi familia es argentina. La sentencia del caso Hellman versus Uruguay fue un gran avance y un hito en el proceso de búsqueda de la verdad y la justicia respecto a los hechos ocurridos durante la dictadura cívico-militar que gobernó Uruguay entre 1973 y 1985. En ese entonces se dio una serie sistemática de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas perpetradas por las fuerzas de seguridad e inteligencia de la dictadura uruguaya en colaboración con autoridades argentinas en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional y de la llamada Operación Cóndor. Las operaciones clandestinas incluyeron en muchos casos la sustracción, supresión o sustitución de identidad y apropiación ilícita de niños y niñas, para lo cual mujeres embarazadas eran detenidas en el marco de las referidas operaciones y mantenidas vivas. En numerosos casos, los niños y niñas recién nacidos o nacidos en cautiverio eran entregados a familias de militares o policías o de terceros, luego de que sus padres fueran desaparecidos o ejecutados. María Claudia García Irureta Goyena Casinelli, de nacionalidad argentina, y su esposo Marcelo Ariel Hellman Shuvarov fueron detenidos junto con otros familiares y amigos el 24 de agosto de 1976 en Buenos Aires, Argentina, por militares uruguayos y argentinos. Al momento de su privación de libertad, María Claudia tenía 19 años de edad y se encontraba en avanzado estado de embarazo. Fueron llevados al centro de detención y tortura clandestino conocido como Automotores Orletti, en Buenos Aires, donde permanecieron juntos algunos días y posteriormente fueron separados. En octubre de 1976, María Claudia García fue trasladada de forma clandestina a Montevideo, en Uruguay, por autoridades uruguayas en el denominado segundo vuelo y alojada en la sede del Servicio de Información de Defensa del Uruguay. En lo sucesivo, habría sido trasladada al hospital militar, donde dio a luz a una niña. Su hija, recién nacida, fue sustraída y entregada ilícitamente a un policía uruguayo y su esposa, quienes la registraron como hija propia y le dieron el nombre de María Macarena. Desde entonces, María Claudia García Irureta Goyena se encuentra desaparecida. El señor Juan Hellman, padre de Marcelo Hellman y suegro de María Claudia García Irureta Goyena, y su esposa realizaron por su cuenta averiguaciones para conocer lo ocurrido a su hijo, a su nuera y a la hija de ambos, que presumían había nacido durante el cautiverio de sus padres. A finales de 1999 obtuvieron información que permitió develar la verdadera identidad y la ubicación de María Macarena. El 31 de marzo de 2000, María Macarena tuvo por primera vez contacto con su abuelo paterno, enterándose así de los hechos que rodearon la desaparición de sus padres biológicos. A partir de ese momento, ella emprendió las acciones legales pertinentes para recuperar su verdadera identidad, por lo que a partir del año 2005 adoptó el nombre de María Macarena Hellman García Irureta Goyena. El caso Hellman versus Uruguay fue una última instancia que tuvimos que recorrer ante la Corte Interamericana, ante el sistema interamericano, en tanto en Uruguay no había posibilidades de avance a nivel judicial. Se había realizado una denuncia en el año 2002 por la desaparición de mi madre y el presunto asesinato, y por mi propia desaparición y la sustitución de mi identidad biológica y otro elenco de derechos que entendíamos habían sido vulnerados por el Estado terrorista de los años 70 durante la última dictadura cívico-militar.
Bueno, la decisión de recurrir al sistema interamericano fue a raíz del último archivo que se dio por parte de la justicia de nuestra demanda respecto a la investigación de los hechos, el esclarecimiento y la condena de los responsables. Esto por una ley de impunidad que tiene un nombre muy largo, que es la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que no era ni más ni menos una ley de impunidad, una ley que no permitía avanzar a nivel judicial en la investigación de los casos de los crímenes cometidos durante la dictadura, que ni que hablar que no eran reconocidos como crímenes de lesa humanidad. Aún hoy hay dificultades para ese reconocimiento. Y ante esto resolvemos con mi abuelo recurrir al sistema interamericano. Agotadas las instancias a nivel nacional, es que presentamos nuestra denuncia en el año 2006. Esto transitó por las distintas instancias del sistema y finalmente en el año 2011 se obtuvo una sentencia condenatoria del Uruguay en relación a estos crímenes cometidos contra mi familia y contra mí misma. Y bueno, allí se abría una ventana de posibilidad para que, en tanto el Uruguay es parte del sistema interamericano por decisión propia, por decisión soberana, voluntaria y libre de someterse a esa instancia, bueno, esperábamos que eso tuviera impacto a nivel nacional sobre todo en la remoción del obstáculo que implicaba esta ley de impunidad. Bueno, efectivamente, de las reparaciones más importantes, yo creo que es el acceso a la justicia, la reparación primera, y justamente en ese marco el derecho a ser escuchados en nuestras demandas. Y esto fue lo que ocurrió en la instancia de la Corte Interamericana durante la etapa de juicio, durante la etapa previa, por supuesto, por escrito, pero fue particularmente significativo para mí y para mi abuelo la instancia de juicio oral, digamos, la audiencia presencial ante la Corte Interamericana. A su vez, preparar el caso para la Corte Interamericana con la representación de SEGIL fue un camino muy bueno de recorrer, que era tratar de sintetizar años de lucha, tanto de mi familia por encontrar la verdad y la justicia, pero también porque bueno, el hecho de que el caso estuviera ante la Corte no solo ponía en cuestión lo que había sucedido con mi familia, sino también de las demás víctimas y familiares, que bueno, que todas tuvieron este horror de la desaparición forzada en la familia, de varios crímenes más, pero el de la desaparición forzada, que particularmente es algo muy difícil de procesar. Entonces, el preparar el caso ante la Corte también fue el resumir ese camino, en nuestro caso, pero reitero que se podía ampliar a otros casos. De hecho, la sentencia de la Corte así lo establece. Se debe avanzar, pero no solamente en el caso de mi familia, sino en el caso de todas las víctimas de la dictadura. Y bueno, eso también fue sumamente importante porque como que ordenó las ideas y además permitió que sintiéramos esto como un hito en todos esos años de lucha, y que una parte de esto, y una parte muy significativa, era el poder ser escuchados ante un tribunal como la Corte Interamericana. Eso al día de hoy en el ámbito nacional no ha pasado. Si bien actualmente
la justicia avanza con con marchas y contramarchas, pero avanza. Pero bueno, la parte de la escucha y de el poder expresar no solo los hechos, sino además todo lo que significó eso a nivel familiar y a nivel de la sociedad. Bueno, yo creo que la sentencia de la Corte, si pudiéramos abrirnos un poquito más a no sentirlo como ha pasado en Uruguay, como una suerte de injerencia, porque creo que ahí se está obviando lo más importante, y es que el país, en uso de su soberanía, resolvió someterse a este sistema y a este tribunal, y creo que eso es buena cosa, porque bueno, hay instancias en las cuales en el propio país, como es este caso, es por coyunturas políticas, por muchas razones, no se puede avanzar a nivel nacional. Creo que es una buena cosa tener un tribunal que nosotros podemos elegir de antemano para que lleguen estas situaciones, estos casos, y se garanticen los derechos de las víctimas y los derechos, a su vez, como decía, de toda la sociedad. Entonces, si pudiéramos superar esa instancia, yo creo que la sentencia de la Corte bien podría verse por parte del Estado como una herramienta para avanzar en el sentido que correcto, y en el sentido de teniendo en cuenta los estándares internacionales, teniendo en cuenta toda esa actividad internacional que tiene el Uruguay. Además, por ser un país pequeño, justamente esa parte tiene una importancia creo que mucho mayor. Creo que eso podría resumirse en la sentencia de la Corte y podría verse como un apoyo para avanzar y superar coyunturas políticas, y podría verse como una herramienta, más que como algo que viene de afuera, impuesto, como muchas veces tiende a verse, ¿no? Y a mí me pasó no solamente a nivel del Estado, sino a nivel de la comunidad, a nivel de la sociedad, muchas veces el interpretar esto como una injerencia o como algo que viene de afuera. Y lejos de venir de afuera, viene de nuestras propias decisiones. Y creo que eso está más que plasmado en tanto el Uruguay, en este momento en particular, tiene un juez en la Corte Interamericana. Entonces, ¿cómo podemos sentirnos ajenos y cómo podemos sentir que esto es ajeno? Creo que ese ahí es un aspecto a trabajar para poder sacar el mayor provecho de un sistema que nosotros mismos elegimos para contribuir en garantizar los derechos de todas y todos, los derechos más básicos. Bueno, esa medida de reparación, la medida del acto público, tuvo dos instancias, y yo quiero también tener la oportunidad de decir cuál fue, a mi entender, la más relevante. Sin duda, el acto público que se realizó en el recinto de la Asamblea General, con la presencia de autoridades, de distintas autoridades de los distintos poderes del Estado, fue algo muy significativo, porque en ese reconocimiento estaban contenidas precisamente no solamente lo que, si bien se enfocaba en la familia por ser el caso, por ser la familia que demandó ante la Corte, también abarcaba a otras víctimas y otros familiares. Entonces, bueno, tuvo una carga simbólica muy, muy importante, con un discurso del presidente donde se reconocían los hechos públicamente, y además existía un cierto compromiso a avanzar en el sentido del esclarecimiento de los hechos y del proceso, los procesos judiciales. Sin embargo, esto tuvo una parte previa que quizás fue tuvo menos repercusión, porque bueno, fue más acotada a la familia y algunos invitados.
pero para mí, por lo menos, fue la más significativa, que fue el poder colocar una placa en el sitio clandestino de detención donde estuvo mi mamá, primero embarazada y después conmigo cuando nací, durante por lo menos poco más de un mes y medio. Eso es algo que está plenamente probado, y esa instancia, esa parte de los actos públicos, para mí fue la más significativa. Soy Javier Miranda, soy abogado uruguayo, y en el momento de la sentencia Gelman, allá en 2011, era director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura. Yo creo que es emblemática realmente, porque es el momento en que el Estado, a raíz de la sentencia de febrero del 2011, asume realmente la responsabilidad. Para quienes venimos de una trayectoria de lucha por la verdad y justicia y de lucha contra la impunidad, ver un presidente de la República ante el Parlamento, haciendo un reconocimiento de la responsabilidad del Estado en cumplimiento de la sentencia, realmente fue un momento políticamente muy importante, en la trayectoria de la promoción de los derechos humanos, sin duda fundamental, y también en lo humano, porque creo que también las sentencias tienen, como lo dice la propia sentencia de la Corte, ¿no?, tienen una función de reparación. La propia sentencia cumple una función de reparación. Entonces creo que fue un momento bien importante, que marca un quiebre, y que hoy además es un elemento, y aquí hablo, si se quiere, como abogado de derechos humanos, un elemento de la jurisprudencia que usamos regularmente como mecanismos, viendo los mecanismos de reparación, los mecanismos alternativos de reparación. Bueno, lo vivimos con mucha intensidad, desde luego hubo muchas conversaciones. El fallo de la sentencia en el caso Gelman es muy amplio, tiene una serie de contenidos, tanto en reparaciones simbólicas, que eran sin duda muy importantes, sin olvidar las indemnizaciones, pero la lucha por las reparaciones simbólicas era central, y en esto creo que la sentencia tiene una riqueza enorme. La sentencia recoge una tradición que viene de los estudios que hizo Theo van Boven allá en 1993 en el ámbito de la Subcomisión de Prevención de las Discriminaciones y Protección de las Minorías de Naciones Unidas, que era el ámbito donde salen aquellos principios para la reparación integral a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Yo creo que la sentencia recoge eso con gran calidad, y claro, a quienes estamos implicados tanto en el mundo jurídico, pero también en el mundo de la gestión política de los derechos humanos, tuvimos allí la plasmación de un instrumento que recogía buena parte de lo que había sido nuestra vocación, pero también nuestra tarea de construcción de una política de reparación para graves violaciones a los derechos humanos. A ver, yo creo que la intención de la sentencia era muy buena. Si se quiere, los cambios estructurales a nivel de la política del país, ¿no?, propiamente los cambios estructurales, no hubo grandes transformaciones. Sí hay que señalar, creo yo, y que tiene gran incidencia la sentencia Gelman, la creación de una fiscalía especializada para la investigación de los crímenes de lesa humanidad, que realmente ha sido un motor formidable en todos estos años en la búsqueda de la verdad y la justicia en Uruguay. Yo creo que ese ha sido el principal cambio estructural. Sin perjuicio de eso, creo que deja, y eso es lo que recogemos luego, sobre todo en el ámbito académico, pero eso va a repercutir luego en la propia gestión ante los tribunales, tener un antecedente jurisprudencial de esta talla. Por mencionar un dato nada más, un tratado de derecho civil tradicional, un tratado de derecho de daños, lo que era la vieja responsabilidad civil, hoy recoge dentro de sus elementos, cuando habla de la reparación en materia de responsabilidad civil, recoge expresamente la sentencia Gelman para señalar mecanismos alternativos de reparación. O sea, esa jurisprudencia de la Corte Interamericana no solo incide en el ámbito propio, digamos, de lo que podemos llamar tradicionalmente el mundo de los derechos humanos, sino que empieza a abrir cauces de nuevas reflexiones, ya digo, llegando incluso a
un ámbito como es el del derecho civil patrimonial, ¿no? En la reparación por responsabilidad civil se empieza a hablar de mecanismos alternativos de reparación. Y allí, y estoy refiriéndome al Tratado Jurisprudencial y Doctrinario del doctor Andrés Mariño, profesor grado 5 de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que expresamente recoge varias sentencias de la Corte Interamericana, pero en particular la sentencia Hellman, para mostrar mecanismos de reparación en casos de responsabilidad civil. Justamente porque genera muchos conflictos, porque es inevitable, todos los organismos de derechos humanos, sean no gubernamentales, jurisdiccionales, generan ese escozor en el manejo del poder. ¿Por qué? Porque es voz de conciencia, porque es voz que está marcando que la razón de ser del Estado es la realización de los derechos fundamentales de las personas. Y si la política no logra eso, debe haber quien lo señale. ¿Por qué sí al Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Pero los que tenemos la historia que nos tocó vivir, y no hablo solo en términos personales, hablo también en términos de la comunidad y de la comunidad del Río de la Plata que tanto compartimos, que nos digan si no fue importante el Sistema Interamericano en 1979 cuando visitó Argentina, que nos digan a nosotros que no fue importante el Sistema Interamericano cuando en 1991 sacó aquellas opiniones consultivas en relación a las leyes de punto final en Argentina y la ley de impunidad en el Uruguay. Que nos digan que el Sistema Interamericano no ha sido regularmente un proceso de continuo crecimiento en la defensa de los derechos. Yo creo que ha sido una de las políticas de integración más importantes de la región, superando con creces a un sistema de la Organización de Estados Americanos que ha dado enormes déficits. Creo que contrario a eso, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos es un verdadero ejemplo de una construcción, de una jurisprudencia, de una doctrina que incide en la vida cotidiana de las personas, que incide en las personas de carne y hueso.